Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a estos encuentros que tenemos ustedes y yo todas las semanas. Bueno, hoy quiero hablar un poco, como es de dominio público, falleció la reina de Gran Bretaña, Isabel II, y quiero hablar del sentimiento del pueblo británico. Ustedes vieron que el pueblo entero fue a despedir, está despidiendo a la reina, fue a darle el último adiós. El pueblo entero con una sensación de amor, de respeto. Yo no sé si a ustedes les llama la atención. A mí sí, a mí me llama la atención todo lo que esta mujer pudo lograr primero en el pueblo, que la amaban realmente. Y los otros días yo escuchaba a personas que las entrevistaban en el último adiós y decían, ¿cómo no voy a estar presente? Es lo menos que puedo hacer por esta mujer, por esta reina que nos dio todo. Y cuando le preguntaron, ¿qué les dio? Nos dio un ejemplo de esfuerzo, de lucha, de trabajo, de honestidad, de protección. Nos dio todo. La reina de Inglaterra entregó su vida a la corona, pero también dio con el ejemplo, porque fue una mujer simpática, trabajadora, luchadora, de tomar decisiones muy profundas. Pasaron muchos gobiernos en su periodo, 70 años en la corona británica, y ella estuvo ahí y tomando decisiones las más importantes. Entonces, esto uno lo compara con otros mandatarios de otros países que han fallecido, y a lo mejor el sentimiento del pueblo no es así, no era de respeto, porque una cosa es el respeto, una cosa es que un funcionario, que un mandatario, como fue la reina, nos dé el ejemplo, que la gente diga, nos ilustró con el ejemplo, ella fue nuestra guía. Y otra cosa es que a un mandatario lo vayan a despedir los seguidores, los fans, por lo que dio, por, digamos, dádivas que pudo haber dado. Entonces hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia quien se va, quien parte al mundo espiritual dejando un legado, dejando una vida de honra, y otros que parten al mundo espiritual y que a veces no son ejemplo de todo. Ustedes saben que el maestro Monkichi Okada siempre habla en sus enseñanzas de que los políticos tienen que dar el ejemplo y los políticos tienen que priorizar al pueblo, los intereses del pueblo, pero tienen que dar el ejemplo porque son la cabeza de un país. Los políticos realmente tienen que enseñar al pueblo, pero con el ejemplo. Un político no puede decir A con la palabra y borrarla con el codo, no puede. Un político tiene que dar la palabra, pero tiene que dar el ejemplo. O sea, no cualquiera es un buen político. No cualquiera resiste archivo, ¿verdad? Bueno, la reina de Inglaterra, Isabel II, sí. Ella ha dejado ese sentimiento en el pueblo de respeto, de admiración. Me parece maravilloso y por eso quise compartir esto con ustedes, porque pocas veces se da de que todo un pueblo respete tanto a un mandatario. Esto es todo, amigos. Ustedes saben que pasa de todo en el mundo, pero realmente estas cosas son para remarcar, porque no pasan frecuentemente. No pasa frecuentemente que un mandatario que se vaya al mundo espiritual es admirado, es respetado. Ustedes saben que líderes de todo el mundo
fueron a despedir a la reina, líderes de todo el mundo. Así que por algo será. Esto es todo, los quiero mucho y nos volvemos a encontrar la próxima con otro tema. Este besito es para ustedes.